Bienvenidos a Iquique en la región de Tarapacá. Sus hermosas playas y su pomposa arquitectura, dada la época de oro de la industria salitrera, hacen de este lugar una ciudad increíble dentro del desierto más árido del mundo. Esto es Sabores sin Límites. A mi espalda está la fábrica de uno de los dulces tradicionales de acá de Iquique, que mezcla la tradición de su familia creadora antonesa con los insumos del Norte Grande. Es el chumbeque. Vamos a conocerlo. Estoy con Arturo Mejías Co, el dueño de los chumbesques Mr. Co. ¿Cómo está, señor? Álvaro, ¿cómo está? Bienvenido Muy bien, a la pues. ciudad. Cuénteme, ¿cómo es la tradición? ¿Cómo parte este pequeño pastelito que ya es conocido en todo nuestro país? Mira, esto parte con un viaje que hace mi abuelo Caupolín Cocau, de Cantón, hacia Sudamérica. Conoce a mi abuela, Petronila Bustillo Sandoval, que es la inventora del alfajor de pica. Y él le cuenta que en la China, él tiene un amigo que es pastelero y que hace unos porotos chinos cantoneses, que es a base como una masa de empanada y relleno con miel de poroto bayo, que se muele con azúcar, se le pone jengibre y trocitos de chancho asado. Ese es le dicen el dulce poroto chino. Con el tiempo va creciendo esto y lo tienen que llevar a una plancha. Ya. Lo llevan a una plancha donde son 3 galletas, rellena con miel y se corta así. Y ahí da el inicio al chumbeque. Ahora el nombre, como el amigo de mi abuelo se llamaba Chun, mi abuelita tenía una pastelería y hacía unos queques, unos bizcochos en ese tiempo muy, muy ricos. Entonces, y él hablaba así, que mi amigo Chun, que hacía pastiles, que era Chun, que el Chun. Entonces, Chun, queque, chumbeque. Después del que se hace el tradicional con este almíbar alimonado de pica, después ustedes tienen otro tipo de sabores. Claro, esto fue hasta 1979. Que siempre se vendió solamente el tradicional. ¿Y cuál es el primero que se hace después del tradicional? Del tradicional, el primero que hacemos es el de mango. De mango. Y se me ocurre con un amigo hacer el de mango con concentrado. Yo le digo, ¿y no quedará bueno? Y le ponemos unos mangos. Y empezamos a hacer inventos y dio el de mango. Y si hago el de mango, ¿por qué no hago el de guayaba? Y si hago el de guayaba, ¿por qué no hago el de maracuyá? Y ahí me fui. Ahí primero con todas las frutas más tropicales, que son las típicas de acá de Iquique, del sector de los oasis, y después empiezan ya con otros. ¿Y los podemos probar o no? Pero por supuesto. Pues vamos a partir por el tradicional. ¿Este es tradicional? Es el tradicional. Aquí está. Bueno, no abrimos nomás. El envoltorio también, antiguamente no existía este plastiquito, pero había otro tipo de plástico, ¿no? Claro, no, existía solamente, se vendían a granel, o sea, se envolvía en papel beige. En el papel de... Claro, entonces después ya sanidad, ahora lo tenemos de otra forma también, que... Aquí está, tú me dices, las 3 capas y después viene el si tú lo partes y los tiras, vas a tirar eso. Se va corto aquí y se forma eso. Claro. Que así como meloso. Y esos productos de la caramelización del azúcar junto con el agua también da... Claro. Y el limón es el que ayuda también a que no se cristalice. Claro, correcto. Son de característica más bien seco, resistente al mascarlo, pero después la humedad cómo se logra con el almíbar que está en el interior. Ahí se logra perfectamente esta mezcla. También como tiene un poco de materia grasa, hace que también se sienta esa grasitud muy agradable en el paladar. Cuando tenemos un producto así, hablamos de tradición de muchos años. También se agradece que Arturo siga con la tradición de sus antepasados. Y yo creo que el que viene a Iquique obligatoriamente debe comer chumbeque, independiente si les gusta o no les guste, los debe probar. Porque si no han comido chumbeque en Iquique, significa que no han pasado por Iquique. Y acá tiene un producto en donde mezcla la tradición cantonesa de su familia, pero también con los insumos de la localidad. Lo cual habla muy bien porque este señor tiene mucho respeto por su pasado, pero también tiene un respeto por el presente y por supuesto por los productos de la zona de acá de Iquique. Muchas gracias, un gusto. Álvaro, encantado, bienvenido a la ciudad. Cuando guste, mi amigo, gracias. Su casa. Adiós. Bien, chao. Que te vaya bien.
Estoy a 21 kilómetros de la ciudad de Iquique, específicamente en la Caleta Los Verdes, y voy a preparar una cabrilla frita con salsa huacatay. La cabrilla es un pez de roca con una carne muy firme y sabrosa, que mezclado con productos y hierbas típicas del norte grande de Chile, formará una receta maravillosa a orillas del mar. Lo primero que voy a hacer es preparar la cabrilla. Entonces lo que vamos a hacer es cortarlo más o menos por esta parte. Vamos a sacrificar un poquito de cola para que nos pueda caber dentro de nuestra sartén con aceite caliente. Aquí vamos a cortar algunas pocas espinas. Ahí. Estas espinas se sacan solamente por un tema de seguridad a la hora de comerla. Vamos a cortar esta también un poquito la aleta. Un poquito. Cortamos esta otra aleta también. Ahí está. Vamos a hacer un corte aquí a nivel de piel. Otro corte acá. Otro corte aquí. Y detrás de la aleta otro corte. Ahí ya tenemos 1, 2, 3, 4 cortes. Después lo que vamos a hacer, vamos a girarlo. Y acá vamos a hacer otro cortecito aquí. Otro corte acá. Y otro corte acá. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de freír, esto se va a empezar a abrir. Lo que vamos a hacer ahora es pasarlo por harina o farinar, como se llama técnicamente, para poder absorber el exceso de líquido que tiene o el exceso de humedad producto de venir del mar. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos eso por aquí, pasamos por acá, por todos lados. Y la cabeza no la vamos a... Bueno, también le podemos echar un poquito, pero no es necesario porque quiero que también se vea. Entonces le damos unos golpecitos. Ahí está. Y ahora lo llevamos a la tabla. Ahora agregamos pimienta molida en su parte externa, también en el interior para dar más sabor. Introducimos orégano en los cortes que hicimos. Agregamos sal, preocupándonos de eliminar el exceso. Y la llevamos a la sartén para freírla. Ahora prepararemos la salsa de huacatay. Para eso necesitamos un mortero, unos ajos, 2 dientes de ajo grandes. Vamos a aplastar para poder pelarlos. Ahí. Si los pelamos rápidamente. Ahí está, la pelamos bien aquí. Vamos a sacar esta parte de atrás que siempre es donde está la raíz y es un poco más dura que el resto del diente de ajo. Vamos a hacer un cortecito acá, otro corte acá, para poder machacarlo. Ahí. Vamos a agregar un poquito de sal. Cuando nosotros agregamos sal directamente al mortero junto con el ajo, logramos que no se escape el ajo y así podemos empezar a formar una especie de una pasta. Y aquí empiezo yo a machacarlo. Entonces yo ya voy a tener la primera base de mi salsa que yo quiero hacer. Y aquí vamos a poner un poquito de huacatay, o como en otros países más al norte, como Perú y Bolivia, que le llaman la huacataya. Tiene la característica de ser una hierba muy sabrosa, de mucho aroma, un poco limonada. Entonces es muy fresca para las preparaciones que a veces tienen exceso de grasa o a veces que son muy fuertes de sabor. Es realmente maravilloso el aroma que tiene. Entonces, una vez que tenemos esto, empezamos a formar aquí nuestra base de la salsita que queremos hacer nosotros para poder acompañar nuestro pescadito. Vamos a agregar también acá limón, y por supuesto que si estamos en Iquique vamos a utilizar el limón de pica. Entonces vamos a cortar aquí y vamos a agregar jugo de limón, y así vamos a ir logrando de dar otro tipo de acidez. Acá tenemos el acidez del limón más eso fresco y un poquito ácido del huacatay. Una vez bien molido esto, ya vamos a tener la base de nuestra salsa de huacatay. Entonces ahora con una cucharita vamos a verter completamente el contenido en un pocillo, y así vamos a lograr poder agregar todos los otros ingredientes que necesitamos para hacer nuestra salsa.
Y después vamos a utilizar otro producto que se llama el rocoto. Es muy similar a un pimentón. Tiene las características físicas. Al verlo, perfectamente podríamos decir que es un pimiento más bien pequeñito, del tipo de morrón, pero que no va en punta, sino tiene como la forma de un tomate. También es aromático, pero tiene la característica de no tener aroma a pimentón, sino tener aroma a un ají, porque el rocoto es familiar de los ajíes. Es muy picante, entonces hay que tratar de no abusar de la cantidad que nosotros vamos a utilizar. Entonces voy a ocupar aquí unas tiritas. Lo hago en el cuchillo pequeño para poder ser un poco más preciso. Ahora uno está acostumbrado a utilizar cuchillo grande, así que vamos a ocupar acá el cuchillo de medio golpe. Y aquí vamos a cortar pequeños cubitos de rocoto para poder agregarlo a nuestra salsa de huacatay. Y aquí empezamos a mezclar. Y acá ustedes se pueden ir dando cuenta que también un plato que se jacta de ser sabroso debe tener incorporación de varios colores. Entonces, una vez que tenemos eso, le vamos a agregar también ralladura de limón de pica. Vamos a lograr tener también otro tipo de acidez en donde están todos los aceites esenciales que tiene el limón. Entonces queda muy sabroso. Y voy a terminar con más aceite de oliva para convertirlo en la salsa que va a dar mucho sabor a mi cabrilla frita y a la ensalada de tomate con cebolla y con caigua que voy a hacer a continuación. Comenzamos nuestra ensalada cortando una cebolla en pluma y un tomate en cacos. Y ahora yo les voy a presentar un producto que en el norte es muy conocido, pero que en el resto del país no tanto, y es la caigua. La caigua tiene este fruto que está acá. No es necesario pelarla. Se consume mucho acá en el sector del norte porque es bastante fresca y tiene un sabor muy agradable. Vamos a cortarlo aquí a lo largo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ver cómo es el interior de una caigua. Lo particular de la caigua es que tiene una cáscara muy delgada que no se puede pelar y también tiene muy poquita parte comestible. También sus semillas son bastante diferentes, ya que son como una especie de una pasa o como una especie de un trocito de tronco de cualquier árbol que vienen adheridas a esta pieza que está aquí, que esta es la que hay que retirar porque es bastante dura. Y las semillas perfectamente hay que retirarlas completas porque no se consumen. Ahí. Y retiramos acá también. Entonces una vez que sacamos eso, vamos a cortar. Y ahora en tiras voy a cortar acá. Y para que sea muy agradable comerlo, le voy a cortar también en unos cubos más pequeños. Y así voy a tener un color verde claro, muy atractivo, que con la mezcla del tomate más la cebolla va a ser un plato muy bonito. Y después también voy a usar otro poquito de hojitas de huacatay para poder mezclarla y tener esos sabores que son muy característicos del norte de nuestro país. El huacatay tiene la particularidad que es como la albahaca, que a la gran mayoría le gusta mucho. Entonces ahora vamos a agregar acá la caigua y una vez que tenemos acá vamos mezclando muy bien, que se impregnen todos los sabores. Entonces una vez que tenemos esto, ya estamos listos para poder presentar nuestro plato. Tenemos lista nuestra cabrilla frita, agregamos la ensalada que acabamos de preparar y la salsa de huacatay sobre nuestro pescado. Y yo me quedo disfrutando de esta cabrilla frita acá en la caleta Los Verdes, a la orilla del mar, con este rico plato que hemos hecho en Sabores Sin Límites.
Estoy en la pulpería de Humberstone con una amiga que es Ana Rivera y que nos va a contar un poco de la historia de esta pulpería. Cuénteme, ¿cómo funcionaba acá? Mucho gusto. Bueno, esta pulpería era más que nada para la gente que trabajaba dentro de la salitrera. Ellos venían a comprar con el sistema de fichas en esa época. Cada producto tenía su ficha para retirarla acá y al salir ellos exigían que afuera de la pulpería hubiera una medida, una pesa para comprobar el producto que le estaban entregando. Porque lamentablemente parece que los engañaban. Exactamente, eran engañados por el mismo jefe en esa época y les daban menos cantidad de lo que ellos compraban y eran por las peleas los sucesos sociales que se hubieron en esa época, que ocurrió la matanza de la Santa María, porque ellos exigían prácticamente que se les diera lo que ellos estaban pagando, justo. Claro. ¿Cuál era específicamente la alimentación de un obrero del salitre? Bueno, ellos tenían que comer muy bien durante el día, porque ellos trabajaban a mano alzada, como se le dice, con un mazo de 12,5 kilos que ellos tenían que partir el caliche en plena pampa. Entonces ellos tenían que comer un jarro de cocho que le llamaban, un trozo de carne con huevo, o puede ser un plato de poroto con un trozo de carne. Cereal. O sea, era mucha la alimentación que necesitaban para poder trabajar durante el día y a pleno sol. Y después venía en la hora de almuerzo, que era otra porción de comida también fuerte, el almuerzo. Después a las 4 o 5 de la tarde, que eran las 11, y después la comida, la cena, que también durante prácticamente todo el día ellos tomaban el típico agua con harina tostada, que era muy alimenticio. El cocho era con harina tostada y agua caliente, pero ese era el ulpo. El ulpo que se le llamaba al tomarlo con agua helada, porque tenía mucha vitamina, entonces la persona tenía que trabajar mucho. Caloría, y eso le daba fuerza para poder trabajar en lo que era la salitrera. ¿Y los productos que llegaban acá, cuáles eran específicamente? La mayoría de ellos son productos en lata. Eran enlatados, envasados, y lo que era, por ejemplo, la carne, lo que era verdura, todo eso venían del pueblo del interior. Ellos venían y hacían sus ventas dentro de lo que es el mercado y vendían sus productos acá mismo dentro de la salitera. Pero la mayoría de los productos eran extranjeros y todos envasados, todos en lata. ¿Y el tema también hay algunas bebidas alcohólicas que se ven ahí también? Sí, pero era muy poco lo que se veía y las personas que lo tenían muy escondido, porque no se les permitía aquí a los trabajadores tener bebidas alcohólicas. En casos sí, los jefes, ellos sí los podían tener, pero no así los trabajadores comunes y corrientes que nosotros sabemos que se sacrificaban mucho para estar acá, no. ¿Cuántas personas llegaron a vivir acá? Acá vivieron más de 3.600 personas. Como estable. Como estable, claro. Porque aparte de todo lo que... unas pampas así como esplanadas en donde habían unas carpas. Y claro, el lugar de ellos eso se llamaban los campamentos, que era el lugar donde trabajaban solamente la gente y dormían allá y ellos venían a trabajar acá. O sea, siempre hubo mucha gente, más de 3.000 personas, pero viviendo acá específicamente 3.600 personas. Estoy específicamente en la plaza de Humberstone, a mi espalda está el mercado y voy a hacer una sopa de vacuno con cocho. Esta receta está inspirada en los trabajadores salitreros del norte de Chile, mezclando productos que nos llevan a recordar preparaciones antiguas muy ricas en proteínas. Lo primero que voy a hacer es preparar el sofrito. Vamos a cortar una cebolla en pluma. Tenemos ya que se está calentando la olla para poder poner un poquito de aceite y así poder hacer nuestra sopa. Vamos a poner un poquito de aceite. Si suena, significa que ya el aceite está listo. Vamos a poner la cebolla y la vamos a revolver. Que quede bien dorada. Después voy a agregar un diente de ajo que vamos a aplastar acá, sacándole la cáscara para poder dar más sabor a mi sopa. Específicamente esta es una sopa que es como la base que tienen todas las cazuelas, pero la diferencia es que nosotros le vamos a agregar un producto que se consumía mucho en La Pampa y específicamente en todas las oficinas salitreras, que era
el cocho. El cocho es como el ulpo, como se conoce en el resto de Chile, que es harina tostada con un poco de azúcar y agua. Al estar cocinando aquí yo no estoy solo, sino también hay muchas personas que están alrededor, porque antiguamente fue una oficina salitrera, pero hoy día, para poder recordar lo que fue el boom del salitre, hoy día es un museo al aire libre en donde perfectamente pueden visitarlo todos los días en horario de museo y pueden ver todas las instalaciones acá en la oficina. Agregamos un poco de pimienta, muy poquita, y después vamos a pelar una zanahoria que voy a recibir la basura para no contaminar, ya que este es un lugar, un patrimonio de la humanidad. Por tanto, no hay que dejar vestigios que uno estuvo, y una vez que está pelada la vamos a cortar en láminas para poder agregarla a nuestra sopita de vacuno que estamos haciendo. Y ahora empezamos a tomar unos trozos de carne que tengo por acá. Aquí está el vacuno, trocitos de vacuno que vienen con hueso, pero que también tienen carne, entonces van a dar mucho sabor a mi sopa. La vamos a disponer acá. Ahí está. Vamos a esperar a que retome un poco el calor. Yo acá elegí vacuno porque era un producto que se consumía mucho acá en La Pampa. El pescado era muy difícil que llegara. Vacuno sí podía llegar. Las oficinas salitreras eran verdaderas ciudades. Humberstone es una de las más grandes y una de las más avanzadas para la época, en donde podían encontrar diferentes tipos de espacios y sitios que daban todos los servicios para las personas que vivían acá. Posteriormente agregamos orégano seco, cortamos papas en cuartos y las agregamos. 2 hojitas de laurel para dar aroma, aproximadamente 2 litros de agua y esperamos 40 minutos de cocción. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar los otros ingredientes. Vamos a destapar la ollita, mire cómo hierve. Vamos a agregar un poco de sal para rectificar los sabores. Ahí. Ahora vamos a agregar lo que son los huevos. Vamos a agregar batido. Vamos a quebrar aquí mismo. Un huevo y un segundo huevo para hacer de esta sopa mucho más calórica y consistente como se hacía en la época. Lo vamos a batir con un tenedor. Rompemos aquí los huevitos y ahora lo vamos a agregar. Eso, completamente. Ahí. ¿Qué va a pasar? Se empieza a coagular rápidamente la yema con la clara y ya va dando consistencia a nuestra sopita. Aquí ya que tenemos el huevo coagulado dentro de la sopa, lo que vamos a agregar es la harina tostada, pero la vamos a disolver con la ayuda de un cucharón. Vamos a poner un poquito de caldo en la misma harina tostada. Ahí, ahí. Hacemos una especie de pulpo, vamos mezclando, y esto es lo que se le llama el cocho. Lo que hago es primero disolver un poco la harina tostada, después la empiezo a agregar a mi sopa y empiezo a disolverla. Ahí está. Empezamos a agregar de a poquitito la harina tostada para que se vaya cocinando y así logramos tener un plato muy calórico con mucha energía, ya que era necesario en la época poder dar esas calorías a todos los obreros que trabajaban acá. Y ahora
vamos directamente a lo que es el montaje de nuestro plato. Servimos con el cucharón la sopa y las papas. Agregamos una pieza de carne de vacuno y huacatay picado finamente. Y ahora lo vamos a probar para ver cómo quedó nuestra sopita de vacuno. Se siente el sabor de una típica cazuela, pero también en la harina tostada hace esa mezcla exquisita para este plato muy reponedor como lo comían los calicheros. Yo me quedo disfrutando aquí en la salitrera de Humberstone. Acá tenemos la panadería, como te estaba contando. Como tú puedes ver, todo esto quedó de la época de cuando estaba funcionando. ¿Ya? Estos son los hornos en los cuales se rellenaban esto con madera de tamarugo. Se nota que las cosas estaban bien hechas. Sí, porque está impecable. esto que quedó de 1960, que quedó abandonado y a pesar de todo todavía se mantienen muchas de estas cosas en buen estado. Sí, perfectamente. Con el tipo de El ladrillo, claro. Casi como refractario para Claro, dar todo el que calor. sostenía, claro, que calentaba mucho. Es muy bueno el material que se hacía en esa época, no comparado con las de ahora. Así es. Pero sí, ¿Y el mucho otro mejor. sector de la pulpería? ¿Qué es lo que hay en el otro lado? Bueno, en el otro sector tenemos lo que eran el cuidado, donde se mantenía la carne refrigerada. ¿Vamos para allá? Vamos por ahí. Allí está la carnicería. Claro, aquí ya llegamos a la carnicería, el lugar donde se mantenían los frigoríficos, como los puedes ver tú. Y es donde se mantenía la carne que venía, la mayor parte venía de arriba del altiplano, el cordero, la carnillamo, que era muy adquirida por la gente que vivía aquí en la zona del Salitre. Más pollo y vacuno también que se encuentra. Claro, más el pescado que venía de la costa también. Ah, también. Claro, ellos consumían mucho pescado porque estábamos muy cerca del mar. Sigamos conociendo la oficina. ¿Te invito? Ya pues, Vamos. feliz. Y esta casa está habilitada. Claro, esta está habilitada ¿Cómo como era era la la época cuando estaban viviendo acá los ¿A quién obreros. pertenecía esta casa? Estos eran de los obreros casados. ¿Y cuál era la diferencia con el obrero soltero? Aparte A ver, vive con la señora. Bueno, claro, exacto. Sí. El obrero soltero vivía en pabellones o los buques, que se le llamaba también en esa época. Acá no, acá vivían con los hijos, la familia completa. Claro, aquí ya llegamos a la cocina, que era el lugar, tenían que vivir ellos un poco apretaditos, pero aquí puedes ver y darte cuenta cómo ellos tenían que mantenerse. El horno, la cocina El horno y con su cocina. horno, claro, todos los utensilios Hecha que se completamente usaban. de ladrillo. Toda Abajo completa. unas patas de Fierro, metal, no, era de lo mismo, Ah, la lo misma material. Y acá una especie de tipo de refrigerador. De refrigerador, claro, donde ellos tenían que mantener sus productos para que no se les echara a Que perder. de madera Con calamina, que se le llamaba en esa época. y lo cargaban con el hielo que se vende en la pulpería. En la pulpería, claro. Así Ah, es era. por eso que es cuadrado. Exacto. Ah, Ellos ahí vendían está. los cubos de hielo cuadraditos cortados. Y ahí están las loncheras también, como donde se Esa llevaba era la que llevaba, claro, las comida. comidas, la que llevaban ellos para el trabajo. Sigamos recorriendo. Fue una experiencia fabulosa. Iquique realmente es un lugar paradisíaco, con una gastronomía que viene directamente del mar y una tradición histórica que aún vive. Yo seguiré disfrutando de la oficina salitrera de Humberstone. ¡Hasta pronto!